Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje, Comer y Vaca? Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que hacemos cada mañana. Saben que estamos viviendo una profunda crisis social en el país, una crisis social y política también. Estamos en la cuarta semana consecutiva de conflictos y además con el ingrediente de que esta crisis tiene un contexto que tiene otras crisis por detrás. Uno, la crisis económica; dos, la crisis institucional. Y por eso tenemos hoy un invitado de lujo al que queremos dar la bienvenida. Se trata del expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé. Doctor, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Mary. Un gusto compartir contigo y tu audiencia esta mañana. Bueno, y lo hemos invitado al doctor Rodríguez porque suele ser una voz que concilia, que concerta. No es una voz que está a los extremos ni en los radicalismos. Así es que la primera pregunta que queremos hacerle, doctor Rodríguez, es si estamos en una crisis de gobierno o estamos ya en una crisis de Estado, una crisis mucho más profunda donde deberíamos plantearnos soluciones mucho más estructurales. Sí, yo quisiera empezar por decir que más que una crisis política o de Estado, se ha manifestado una crisis de nuestro pacto social, de nuestra convivencia. Y quiero retrotraerme a 200 años, cuando 200 años atrás los bolivianos aprobamos nuestra primera constitución en noviembre de 1826, cuando decidimos constituirnos en una república independiente entre bolivianos libres e iguales. Y hace 17 años, cuando también renovamos otra constitución, la del 2009, decidimos en un pacto que forjaron los constituyentes en hacer una sociedad colectiva, una convivencia entre diversos de manera respetuosa del orden democrático, de la posibilidad de ejercer nuestros derechos en paz. Entonces, yo creo que es un tiempo crítico para examinar estos dos instrumentos, esta constitución, pero más allá de que sea un conjunto de normas que regula el poder y los derechos, es un pacto que nos une, que compromete nuestra convivencia fraterna y colectiva. Esto es muy importante porque no todos los bolivianos son abogados ni necesitan conocer los textos legales, los alcances de sus modificaciones o los estados de excepción. La Constitución, aquella que se firmó hace 200 años o la que renovamos hace 17, es un pacto de convivencia de personas libres e iguales para tener iguales oportunidades y sobre todo lo que anota la última constitución, que yo lo encuentro muy importante, con una vocación de paz. Bolivia se ha declarado en su constitución un país pacífico con vocación de paz, con el propósito de ejercer una cultura de paz y un derecho de paz que además está entre los deberes ciudadanos. Deberíamos recuperar ese espíritu de paz que nos ha proclamado la Constitución. Pero justamente eso es lo que estamos buscando, doctor, paz en el país. Y entonces necesitamos reformar esa constitución. ¿Qué tipo de reforma debería ser? ¿Debería ser una reforma estructural que vaya a los cimientos del Estado o solamente una reforma parcial? ¿Qué debería buscar esa nueva constitución, ese nuevo pacto? Antes que trabajar en una reforma constitucional y sus contenidos, hay que revitalizar, hay que dar vigor, hay que dar vigencia al pacto que tenemos. Hoy día la Constitución está vigente, ha sido aprobado en un referéndum por más del 61% de los bolivianos que nos comprometimos a respetarla, a hacerla respetar, a promover la paz, a respetar al prójimo, a nuestros derechos. Podemos también pensar en que deberíamos mejorarla, pero entre tanto hay que respetar las condiciones del orden democrático. Los bolivianos estamos viviendo en un periodo muy largo de democracia, el más largo e importante de nuestra historia, que está en crisis. Yo creo que la democracia tiene un mínimo vital, unas condiciones mínimas que son
las que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes o pueda removerlos de su puesto, pero en ambas circunstancias a través de métodos pacíficos que son el voto igual, libre, igualitario y secreto, ya sea en la elección. Hace muy poco hemos tenido elecciones nacionales y subnacionales y podemos también removerlos de su mandato a través de un método pacífico que es la revocatoria del mandato cuando hay una solicitud por un número determinado de ciudadanos que puede promover una revocatoria de mandato. Mas no, y en esto lo subrayo, a través de mecanismos violentos o exigencias caprichosas de renuncias. Yo quiero recordar a todos los bolivianos que hemos tenido episodios en los que se ha producido esta solicitud de renuncias sucesivas y ya algunas con éxito, como fueron las de Sánchez de Lozada. Luego hubo la situación en el 2009 con el propio Evo Morales y en las que hubo víctimas. Tuvimos las víctimas de octubre, tuvimos las víctimas de Sacaba y Sencata, con docenas de víctimas fallecidos, heridos, para los cuales tampoco ha habido justicia y tampoco ha habido reparación. Han sido fórmulas donde todos pierden, en lugar de concertar y avanzar en paz, donde todos puedan ganar un consenso. Yo sé que hay reivindicaciones muy importantes para sectores que se sienten agraviados, pero ese agravio o esa postergación no les da derecho a poner una exigencia no democrática. Esa exigencia no democrática es yo no diálogo mientras no haya renuncia. Yo invito a todos a reflexionar sobre estos escenarios que vienen a replicar episodios de regresión, de dolor, de falta de no solamente de ejercicio de derechos fundamentales, sino de ruptura de este pacto social del que yo hablaba. Yo creo que es tiempo de darnos una tregua, de entender de que solo en escenarios de diálogo, de confianza, se podrá revivir la posibilidad de lo que manda esta Constitución, de ese preámbulo que suscribieron los constituyentes de constituir o de forjar un nuevo Estado en paz colectivamente para vivir bien o vivir mejor, pero sobre todo con derechos para todos. Hoy día los derechos no pueden ejercerlos todos ni en sus aspectos más fundamentales. Lo que vivimos en La Paz es simplemente inadmisible, es absolutamente irracional que algunos ciudadanos les corten a otros el derecho de transitar, el derecho de alimentarse, de educar a sus hijos o de tener la salud que proveen los hospitales. Es absolutamente inadmisible, es irracional y yo convoco a que se depongan estos ánimos y se encuentren los mejores espacios para el diálogo. Eso quiere decir, doctor, que los grupos movilizados deberían esperar al menos 2 años para pedir la renuncia del presidente o, en su caso, para plantearle una revocatoria de mandato. Y usted habla de la necesidad de revitalizar nuestra constitución, nuestro pacto social. ¿Cómo se hace eso cuando estamos en Bolivia atrapados entre dos extremos? Un extremo que es este bloque popular que no quiere que se mueva ninguna cosa que se ha hecho en los últimos 20 años, que no se cambie nada, que no se privatice, que no se venda a empresas estatales, etcétera. Y del otro lado hay otro bloque que está muy cerca del presidente Rodrigo Paz, hay que decirlo, que quiere exactamente lo contrario, que quiere la vigencia del libre mercado, que quiere un nuevo modelo totalmente diferente al que se ha aplicado los últimos 20 años. ¿Cómo hacemos para salir de ese punto en el que estamos atrapados como país, doctor? Posiblemente se pueden apuntar a algunas ideas. No hay una fórmula inmediata que esté sobre la mesa porque si la hubiera ya la estaríamos utilizando. Yo quiero tal vez señalar algunas. Eh, la justicia es la virtud más importante de todas las instituciones democráticas y no solamente aquella que se encarga de resolver los pleitos o la confrontación entre bolivianos y el Estado.
Necesitamos instituciones eficaces, justas e independientes que den la certeza de que el Estado funciona para todos y no para determinados grupos de poder. Tal vez esa es una de las críticas más severas que se ha hecho al orden democrático, la posibilidad de que la justicia contribuya al ejercicio de los derechos en todas las instituciones, desde el Parlamento, pasando por el Ejecutivo, las entidades autárquicas y sobre todo el sistema judicial. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en este estado de crisis, quien está llamado a resguardar la legalidad y los intereses generales de la sociedad según la Constitución, la actual y todas las anteriores, es el Ministerio Público. El fiscal general debería estar en las áreas más comprometidas donde el interés general reclama que él tome las iniciativas de la acción penal pública. A mí me llama la atención también el nivel de impunidad que tenemos y que seguramente genera un grado de cinismo o descreimiento de la justicia cuando tenemos causas pendientes precisamente por hechos similares desde los hechos de noviembre del 2003, cuando se resolvieron incluso extrajudicialmente por las partes involucradas, o Sacaba y Sencata, que merecieron un extraordinario informe de la CIDH a través de un grupo de expertos independientes que destacaban que Bolivia necesita sistemas de justicia imparciales, efectivos, y que en los hechos hasta hoy no terminas de atender y resolver esas causas. Y más bien, el sistema judicial en los últimos tiempos se ha parcializado en favor de tres ciudadanos que han recibido, posiblemente con sobrada razón, alivios a sus procesos, pero han dejado atrás la situación de miles, posiblemente cerca de 20.000 ciudadanos encerrados preventivamente, y que no merecen un alivio del debido proceso. Entonces, el sistema judicial, la acción de la defensa de los intereses de la sociedad por el Ministerio Público, deja mucho que desear. También yo debo decir algo sobre los discursos o las narrativas que ha tenido el Poder Ejecutivo desde el día de su inauguración, de manera, a mi juicio, excesivamente confrontacional y poco reflexiva, porque si bien hay unas diferencias políticas con el pasado inmediato, hay que distinguir que sus últimos 20 años tuvo tres diferentes mandatarios a los cuales se puede criticar a cada uno, como también recibirá críticas, podrían recibir críticas cada uno de los mandatos presidenciales en los últimos 200 años. Pero si se planteaba la necesidad de reconciliar el país, de conducir un tiempo de transición, sobre todo de justicia transicional, que evite utilizar los mecanismos de la justicia criminal para ejercer escarmientos o venganzas, no íbamos a capturar el interés de la ciudadanía para eh, reunir mejores propósitos. A mí me da mucha pena que la justicia criminal se haya vuelto una puerta giratoria durante la época democrática. Vimos que ya incluso antes de la llegada al MAS había persecución judicial en el gobierno de Evo Morales, notables casos de justicia manipulada políticamente. Cae Evo y en el gobierno de Áñez se persigue a los masistas. Cae Yanine Áñez y Luis Arce encarcela a Yanine Áñez. Cae Luis Arce o termina su mandato más bien y se encarcela a Luis Arce. Es una puerta giratoria de escarmientos, yo diría, con tintes más políticos que de justicia plena. De manera que hay que recuperar el sentido de la justicia que nos ayude a que estos desvaríos o estos excesos de vulneración de derechos no sean reprimidos con un sistema que se lo asume como un abuso y no como un ejercicio de justicia racional, proporcionada y medida. Yo creo que sigue siendo pendiente, sigue estando pendiente una reforma estructural de nuestro sistema judicial que incorpore, como ya se ha planteado por algunos juristas, un programa de justicia transicional
porque lo que tenemos solamente contribuirá a mayor descrédito y mayor confrontación. Yo creo que es tiempo de pensar en que un programa de esa naturaleza podrá ayudarnos a transitar a días más con mayor tolerancia sobre la justicia y no esta percepción de que favorece a pocos y encarcela a muchos. Claro, lo que pasa, doctor, es que en esta coyuntura de crisis, de urgencias, la justicia ha quedado básicamente relegada al último lugar de las prioridades del gobierno, de los nuevos líderes, de los nuevos legisladores, y están todos ocupados en otros asuntos, ¿no? Y evidentemente estamos viniendo de una profunda crisis judicial. Y respecto a la narrativa confrontacional de la que usted hablaba, yo le agregaría además que justamente este bloque es el que hizo presidente a Rodrigo Paz. Es decir, si uno mira el mapa electoral, y de hecho hay mapas circulando estos días, junto con los puntos de bloqueo, uno se va a dar cuenta que son exactamente los mismos territorios donde ha ganado el PDC, es decir, el presidente con su binomio Edman Lara, donde se están produciendo los bloqueos. ¿Qué implica eso, doctor? Implica que el gobierno debería hacer más concesiones a ese sector, invitarlos a cogobernar, por ejemplo, como ha hecho el MAS, o definitivamente marcar las líneas institucionales y ponerlos fuera de su gobierno. Yo empezaría por una reflexión que es fundamental. Es cierto que han habido apoyos electorales que se han reflejado no solamente al voto en favor de Rodrigo Paz y Edman Lara, pero han elegido a diputados uninominales en circunscripciones específicas y a diputados plurinominales que venían de esas listas. ¿Dónde están esos representantes elegidos en cada circunscripción, en cada uno de estas áreas o zonas territoriales en las que se favoreció la candidatura de Rodrigo Paz? ¿Por qué no están actuando estos representantes elegidos? A mí me sorprende la ausencia de una representación genuina, legítima, votada eh, por esos ciudadanos en esas circunscripciones y que hoy han desaparecido. ¿Dónde está la convocatoria que podría mostrar un espacio de reflexión e incluso de promoción de un diálogo en la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Por qué el vicepresidente Edman Lara no convoca a una sesión de ambas cámaras y como orden del día se ponga el tratamiento de una crisis en la cual esos ciudadanos elegidos por estos grupos de interés o esta ciudadanía exige mayor representación? Parecería que es un eslabón de la cadena perdida, además de que ganan sueldos importantes, tienen ventajas y pueden reunirse en cualquier parte del país. Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre el rol que cumplen los legisladores. Eh, Ahora, la solución para que estos ciudadanos se sientan más correspondidos por quienes votaron pasa por espacios que son los que justamente se requiere por la ciudadanía y por el propio gobierno para que se sienten en espacios en los que primero se dé una tregua de no violencia, de no seguir afectando los derechos de la gente que no está o no es parte de esa confrontación ni tiene por qué sufrir violentos bloqueos o disminución en el ejercicio de sus derechos y que en paz resuelvan estas diferencias de una gestión pública que sin duda puede tener múltiples salidas, pero serán estos espacios en los que se debata, sobre todo mirando las condiciones del país, qué se puede lograr, qué no se puede lograr y qué pasó también en los últimos 5 años. En esto yo quiero destacar que el país sufrió un desgobierno extraordinario en el gobierno de Arce Catacora y recuerdo que el año pasado, a mediados del año pasado, vivimos unos bloqueos que perjudicaron la llegada de combustible, que generaron más de 100 detenidos, creo que incluso hubo más de una persona fallecida y mostraron que no se podía solucionar absolutamente nada. Entonces yo hago una reflexión
y una invocación para que se deponga la violencia y que se encuentren espacios los mejores posibles para que primero haya una tregua de no violencia y luego se logren espacios de mayor concertación. Muy bien, claro, eso es lo más urgente. Alto, alto a los bloqueos, alto a la violencia, etcétera, ¿no? Quiero leerle, doctor, algunos comentarios que estamos recibiendo de nuestra audiencia. Bajo el seudónimo de Risa Libre nos escriben y nos dicen, un invitado de lujo realmente. Por favor, para el doctor Rodríguez Belcé, ¿qué rol debería jugar la Asamblea Legislativa en la solución de esta situación? Justo lo que acabamos de conversar y qué no debería hacer también, ¿no? Y luego nos vuelve a escribir y dice, y una más, será tiempo de repensar la democracia, ya que mucha gente, sobre todo jóvenes, no ve los beneficios de la misma. ¿Qué tipo de nueva democracia le podemos ofrecer a las nuevas generaciones? También nos escribe Gladys Espejo y dice, es el narcotráfico y la minería ilegal que maneja millones y millones de dólares que está promoviendo y provocando esta pretensión de tumbar al gobierno de Rodrigo Paz. Estuvieron 20 años y no quieren perder sus privilegios y el resto de la población, pobreza, alcohol, drogas, como una favela acabará el país. No puede ser, dice. Y también nos escribe Ruth Barral y nos dice cómo se solucionan los problemas estructurales que no fueron resueltos durante 20 años. Doctor, le dejo la palabra para que reaccione a los comentarios de nuestra audiencia. Incluso la gente está preguntando por un nuevo tipo de democracia. ¿Qué otro tipo de democracia podría existir? Sí, la primera pregunta creo que la hemos absuelto al señalar que la Asamblea Legislativa debe tener un rol más activo y evitar que los parlamentarios, con todo el derecho que tienen, salgan esporádicamente y no en su recinto y con actuaciones que muestren que son el primer órgano de poder público que representa a los ciudadanos y particularmente a aquellos que están movilizados. La segunda pregunta sobre qué tipo de democracia o qué nos toca hacer exige mirar lo que tenemos con un sentido crítico, autocrítico, y nos encontramos precisamente con la Constitución, la última, la de 2009, que ya lleva 17 años de luces y sombras. Podemos mirar las luces en la nueva configuración de nuestros derechos que son mayores, en la cultura de paz, en la inclusión de sectores tradicionalmente marginados, el pluralismo jurídico, etcétera, pero también sombras que hacen a un excesivo presidencialismo. El presidente es quien define prácticamente todo en este país sin una articulación de trabajo y corresponsabilidad con una asamblea legislativa. Los balances y contrapesos no existen. Un sistema judicial que a partir de la Constitución con la elección por voto popular no ha mostrado mejoras y tiene problemas estructurales, etcétera. Yo podría seguir y en esto destacar que hace poco 50 ciudadanos trabajamos en una propuesta para no hacer una reforma inmediata, parcial o a través de una asamblea, sino sembrar la semilla de una reflexión sobre qué constitución podría mejorar esta convivencia fraterna entre los bolivianos. Se han escrito propuestas muy interesantes. Es un libro que se llama Razones Públicas, 50 propuestas para modificar la Constitución, e incorporan la idea de que solo la razón pública, que básicamente es el diálogo entre ciudadanos libres e iguales, puede producir mejores ideas en las que podamos estar o no de acuerdo, pero deberíamos ser capaces de debatirlas. Yo creo que hay un conjunto de ideas que deben madurarse, deben debatirse, deben reflexionarse y potencialmente presentarse como reformas, algunas inmediatas, para que esta convivencia eh, pacífica entre bolivianos sea una realidad y no sea un pretexto de que la Constitución dice tal o cual cosa. La Constitución debe ser parte del, del cotidiano entendimiento de nuestra vida en fraternidad. No debería ser un instrumento complejo de leyes ininteligibles. Yo creo que podemos pensar en una democracia mucho más participativa,
y que garantice este principio tan importante de la cultura de paz y el respeto por los derechos que están ahí, pero no hay forma de reclamarlos porque tampoco tenemos la autoridad ni de Ministerio Público ni de juzgados que se encargue razonablemente de hacer justicia para nadie. Ujú. Esa es una de mis ideas y en lo que estoy trabajando recientemente y creo que deberíamos ampliar esos diálogos. Me gustaría, sí, adelante, Sí, perdón. adelante, No, la siga, doctor. tercera pregunta es crítica. ¿Está el narcotráfico o la explotación del oro en estos conflictos? Lo más probable, esta es simplemente una especulación, es que sí. Cuando uno ha conocido los movimientos muchas veces destinados a generar bloqueos o movilizaciones de largo aliento, uno se pregunta quién sostiene el transporte, la alimentación, el alojamiento, la dinamita, la consistencia, la perseverancia de esas movilizaciones. La respuesta puede estar primero en la convicción, en el entendimiento, en la lucha que está en cada una de estas personas, pero no es solamente eso. En mi experiencia, breve por cierto, se detectó que habían también fondos no necesariamente identificables que sostenían estas movilizaciones y que en 25 días de crisis posiblemente son fondos importantes. Hay que preguntar quién sostiene esas movilizaciones. Aquí viene la especulación. El narcotráfico es arriesgado sostener que directamente porque el narcotráfico es una actividad ilícita que no tiene cabezas visibles, entonces no es fácil sostener aquello. Otra es la de la minería aurífera, que tiene recursos importantes porque el oro se vende a muy buen precio y tienen ganancias considerables. Posiblemente también pueda ser una fuente de financiamiento, pero para eso está el Ministerio Público, para defender los intereses generales de la sociedad, identificar la actividad ilegal y, en su caso, tomar las medidas de persecución penal. Yo creo que la policía es un instrumento para resguardar el orden público, pero yo insisto, extraño una actividad más directa del fiscal general y del conjunto de los fiscales, que son ellos los que deberían preocuparse de responder esta pregunta. Sí, realmente muy preocupante lo que nos acaba de decir y las autoridades deberían investigar qué hay detrás, ¿no? ¿Quién está financiando estas protestas? Porque evidentemente casi un mes estamos paralizados y de qué vive la gente que bloquea, de qué vive la gente que está protestando, etcétera, además toda la logística, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la primera parte de esta última intervención, el doctor Rodríguez nos habla de reformas profundas que se estarían pensando en grupos académicos, en grupos de intelectuales, empezando por el tema del presidencialismo, ¿verdad? Es decir, tenemos un presidente que decide básicamente todo sobre los otros órganos, incluso ha decidido en los últimos 20 años, y eso nos llevaría a pensar, doctor, en otro sistema de gobierno, nos llevaría a pensar en una reforma estructural de la Constitución. Al principio decíamos, solo hay que revitalizar la actual. Eso quiere decir que revitalizamos la actual mientras pensamos la nueva reforma del Estado, la reforma profunda que se tendría que venir después. Sí, hay que repensar el Estado. Yo soy un creyente de que las constituciones no están talladas en piedra y deben durar siglos o décadas. Hay estudios que dan cuenta de que las constituciones en el mundo tienen enmiendas o reformas en un promedio de 7 a 8 años. Nosotros ya llevamos 17 con la última, ya hemos advertido de varias de sus falencias que no han resultado eh, útiles para la convivencia o el propio funcionamiento del Estado, y también hemos advertido de que tiene eh, cosas importantes o decisiones importantes en materia de derechos fundamentales.
Lo importante es vigorizar la idea de que el ciudadano es el titular del poder constituyente, es el titular de la soberanía. No es el partido mayoritario, no es el Ministerio de Justicia, no es ningún órgano de poder público o el poder constituido el que define el cambio. Somos los ciudadanos y no precisamente los que estamos en partidos políticos o en actividad partidaria o somos parte del legislativo, quienes tenemos que contribuir a tener este diálogo abierto, público, con razones o justificación de por qué es necesario modificar la estructura del Estado en algunos casos, o hacer notar que el presidencialismo, por ejemplo, que ha estado vigente no solo los últimos 20 años, sino desde que nacimos como república, el presidencialismo ha sido lo que ha generado y ha revitalizado los caudillismos y curiosamente hemos tenido reformas constitucionales muy importantes, pero en todas ellas se mantiene un sistema de presidencialismo a ultranza y cada vez con más atribuciones. Eso hay que decirlo con claridad y tal vez abrir una reflexión sobre su modificación. Por eso la importancia de involucrar a los ciudadanos y en espacios como este y otros que puedan abrirse en la academia, en las universidades e incluso en los colegios. Tenemos que ser capaces de recuperar la idea de que el ciudadano es el protagonista, no solamente los políticos. Vamos a ir a una breve pausa, doctor. Les ruego que me espere un minuto y enseguida volvemos y también a nuestra audiencia. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso en Sí Maquillaje Comer y Vaca, dialogando con el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, quien también le ha tocado conducir los destinos del país durante un corto tiempo, 6 meses, en una transición que ha sido complicada. Entonces, quiero preguntarle, doctor, ¿cuáles son las similitudes o diferencias que hay entre ese proceso que le ha tocado vivir a usted y el que estamos viviendo actualmente? Incluso hay quienes se animan a hacer comparaciones históricas y dicen que estamos viviendo una crisis similar a la del 82, donde los sectores sociales piden y piden y piden y probablemente un gobierno débil terminará dándoles todo lo que ellos piden y llevará eso a un acortamiento de mandato. ¿Podría hacer, por favor, una mirada un poco retrospectiva a lo que está pasando ahora? Sí, yo creo que vivimos un tiempo eh, en democracia desde que se la recuperó hace 43 años y el trayecto desde entonces hasta ahora tiene episodios similares, pero hay que distinguirlos. Yo creo que hay un común denominador de reclamos tal vez muy antiguos que se fueron atendiendo y otros siguen pendientes, pero también se expone cada vez más esta crisis de representación política a la que hacía alusión, pese a que votamos, elegimos y sostenemos asambleas legislativas, congresos, etcétera.
pero no parecen trabajar en favor de sus representados o contribuir a una relación con el Ejecutivo que sea productiva y contribuya a superar problemas que son estructurales. La democracia recuperada entonces facilitó tener una democracia más inclusiva, órganos de poder mucho más participativos y mejoramos muchísimo en lograr una gestión pública mucho más efectiva y transparente, aunque no del todo. Pero la gran pregunta es cómo podemos convivir con tantas demandas estructurales en un estado que sigue siendo notablemente pobre, uno de los más pobres de Sudamérica posiblemente, con escasos recursos tecnológicos, con problemas económicos gravísimos y con deficiencias en la educación, la salud, que son prioridades. Yo creo que quien llega al gobierno, a mí me ha tocado fugazmente, se enfrenta a estos escenarios de gran dificultad para las que no hay respuestas fáciles. Yo voy a referirme a lo que me tocó hacer en 7 meses y 22 días y que tienen una similitud con lo que está pasando. A mí me tocó llegar a La Paz, a una La Paz sitiada. Yo recuerdo un 10 de junio, el avión aterrizó en el Alto, pero el trayecto hacia el Palacio de Gobierno era imposible por la autopista, ni tampoco por las vías convencionales, por los bloqueos y las hogueras que estaban prendidas y una movilización todavía activa. La caravana que me trasladó tuvo que ir por lugares que eran insospechados en ese tiempo y no fue fácil desarmar ese nivel de movilización. Yo recuerdo que al día siguiente me tocó ir a El Alto. Recuerdo que estuvimos alojados por una congregación de sacerdotes que nos facilitó un espacio para dialogar con varios dirigentes y tuvimos una jornada intensa todo el día en El Alto. Yo estuve, no tenía ni gabinete ni asistencia parlamentaria, pero había que poner personalmente la idea de que la democracia no podía ahogarse en conflictos y que teníamos un desafío por delante que era llevar a elecciones para que surja un nuevo parlamento, que surja una nueva presidencia, etcétera. Al día siguiente me trasladé a Santa Cruz, donde tuvimos reuniones con el Comité Cívico y organizaciones empresariales, vecinales, etcétera, y así los primeros 3 o 4 días me dediqué a circular procurando explicar lo que podía o no podía hacer el gobierno. Y se fueron pacificando las movilizaciones. Yo sé que hoy día hay un escenario distinto, pero tal vez exige una mayor presencia personal de los líderes que encabezan estas movilizaciones con el propio presidente en espacios en los que nadie pueda sentirse ni más ni menos. Tal vez ahí los auspicios de terceras instituciones como son las iglesias católica, evangélica o el propio defensor del pueblo pueden contribuir a generar estos espacios de tregua. Y no fue fácil. Yo recuerdo que también tuve una marcha indígena que empezó a bajar desde Cobija y cuyas reivindicaciones eran absolutamente legítimas. Se había aprobado una nueva ley de hidrocarburos y la renta del IDH había nacido con fondos notablemente altos y todos querían una parte de esa renta. No fue fácil, tuvimos que trabajar en traer a la marcha la paz y abrir espacios de concertación. Yo recuerdo que los dirigentes o personal que trabajaba en organizaciones no gubernamentales que sostenían financieramente la marcha del Oriente fueron invitados a tomar un café con el presidente para explorar alternativas de diálogo.
Eh, Tampoco fue fácil encarar la crisis constitucional que frenó la elección de 2005 cuando eh, el propio Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la convocatoria a elecciones porque los escaños parlamentarios no correspondían al último censo y tuvo que ser el órgano ejecutivo el que redistribuya los escaños para conducir las elecciones que entraron en un riesgo de no celebrarse, porque el Congreso no hizo la ley de redistribución de escaños. Tuvimos múltiples crisis, los escaños y el país es una rotación de dificultades y crisis que convierten al presidente en un sujeto que tiene que resolverlas todos los días desde la madrugada hasta la noche. Por eso yo insisto en que si bien hoy puede haber diferencias, necesitamos repensar mecanismos de mejor y más representación ciudadana para que trabajen con el Ejecutivo y no sea solo el sujeto presidente o presidenta que tenga que sortearlos. Mi experiencia ha sido en eso muy rica en dificultades y tal vez en posibilidades de llegar a soluciones, pero los problemas estructurales subsisten. No podemos mantener un nivel de Estado en el que los órganos de poder público no se entienden o no llegan como deberían a la ciudadanía. Fíjense que el doctor Rodríguez, la palabra que más ha pronunciado al hacer una retrospectiva del tiempo en que le tocó gobernar Bolivia fue la palabra diálogo, 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 pero además la presencia territorial en algunos espacios que pueden ser claves, ¿no? Habló de El Alto y habló de Santa Cruz. Entonces, mi próxima pregunta, doctor Rodríguez, es si es que al presidente le falta ir más a El Alto, ¿no? Ha estado yendo mucho a Santa Cruz, se ha reunido con sectores empresariales, lo cual está bien porque es un brazo económico importante de nuestro estado. Sin embargo, tal vez le falta al presidente conectar más con el Alto, primera pregunta, y ahí mismo, desde Santa Cruz y desde varios sectores, incluso yo diría ahora desde La Paz, están pidiendo mano dura, están pidiendo declaratoria de estado de sitio. ¿Usted recomendaría o no recomendaría una situación así? Bueno, es el órgano ejecutivo, el gabinete y las diferentes reparticiones que están alrededor del presidente quienes deben darle los consejos para tener esta aproximación con estos movimientos ciudadanos, sociales, movilizados que también hacen conocer su voz y no solamente es a través de la violencia. Yo creo que se pueden detectar anticipadamente estos espacios. Yo no soy quien para recomendarle a Rodrigo Paz que vaya más o menos al Alto. He visto que él estuvo en la UPEA recibiendo una condecoración importante, eh, pero contradictoriamente hay movilizaciones todavía en ese sector. Ahora, sobre qué es lo que cabe hacer y si el estado de excepción es conveniente. Eh, el estado de excepción es una herramienta que prevé la Constitución para situaciones de conmoción pública o aquellas que ponen en riesgo la seguridad del Estado. Y yo creo que estamos en un escenario que así se refleja conmoción. Hay problemas de seguridad del Estado. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que la semana pasada las manifestaciones hayan ingresado a los tribunales de justicia y se hayan producido destrozos en los archivos, incluyendo las oficinas de derechos reales. Eso es gravísimo. Pero más que nada hay una afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de su vida. Ha habido víctimas de su libertad de circular libremente, de trabajar, de alimentarse, de tener tratamiento de salud. Esto es absolutamente ajeno a un orden democrático, a una convivencia entre ciudadanos libres e iguales.
es contrario a los derechos señalados por la Carta de Naciones Unidas o el Pacto de San José. Entonces, el Estado tiene una alternativa. Yo creo que hasta ahora mantiene esta contención pacífica y esta vocación por evitar mayor confrontación armada, lo cual me parece interesante y sobre todo con la experiencia que tuvimos con Sacaba, Sencata, octubre del 2003 y otros episodios, incluyendo el de junio del año pasado, el Estado y el gobierno están cuidando no tener mayores víctimas. Sin embargo, lo que debe poner en la balanza es si este estado de sometimiento a poblaciones enteras como es la ciudad de La Paz, a no tener alimento, no tener combustible, no tener salud, no tener educación, es sostenible por mucho más tiempo. Por eso la invocación es de estos minutos, de ahora, la invocación a los movilizados a hacer una tregua, a sentarse y a superar lo que podría ser un estado de excepción que no contribuirá a que haya o más bien será más vulnerable el ciudadano frente al uso de la fuerza. Y eso Claro. es lo que hay que evitar. Pero toma la voluntad, sobre todo, de quienes se han movilizado. Ellos tienen que dar la pauta de que el estado de excepción no es necesario porque sí pueden dialogar, sí pueden ser racionales y sí pueden levantar las medidas de presión que no van solo contra don Rodrigo Paz o don Edman Lara, van contra millones de paceños y no paceños que sufren cada día por estas medidas y que no se las merecen. El pueblo de La Paz no es el que está confrontado con estos movimientos. Es el gobierno y el gobierno ha tendido un espacio de diálogo. Tómenlo, utilicen la mediación de quienes hoy la ofrecen con buena voluntad y generosidad. De manera que esta es una invocación más que legal, más que del examen de la ley 1341, los alcances de la Constitución, es apelar al sentido común, a abrazar el bien común que la Constitución exige para todos, y no solo la Constitución, es el sentido de confraternidad entre gente que debe sentirse igual, debe sentirse con los mismos derechos, y eso no está ocurriendo. Sí, lamentablemente no ha habido señales de esa racionalidad dialogante, diríamos de alguna manera, de parte de los grupos movilizados. Y lo que puede suceder, y eso la verdad es que a mí me angustia mucho, es que ante esta situación, ante este estado de cosas, la gente decida salir a la calle y quiera desbloquear o que quiera pedir también la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la gente que ahora no lo está haciendo, que finalmente quiera salir a pedir eso y que lamentablemente eso pueda empeorar la situación. Permítannos, amigas, vamos a ir a una breve pausa de un minutito y también, doctor Rodríguez, espérenos, enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al
Estamos ya en la última fase de nuestro programa, dialogando con el expresidente Rodríguez Belcé, y quiero leerles comentarios y que también son preguntas para nuestro entrevistado. Nos escribe Miranda Mabe González y nos dice, muchos saludos, doctor Belcé. Una pregunta, ¿cuáles podrían ser las bases del diálogo con los cocaleros? Buena pregunta, porque es otro de los sectores que está movilizado y, bueno, está protegiendo a la vez al expresidente Evo Morales. Mirna Briseida Estrada Contreras nos dice, en relación a la gestión de los primeros 6 meses, ¿puede profundizar sobre las medidas implementadas que van en beneficio del sector privado y empresarial? Eliminación de los impuestos a grandes fortunas, entre otros, el tipo de cambio oficial y referencial, el gobernador por decreto. Excelente entrevista y saludos cordiales al expresidente. Mirna Briseida nos vuelve a escribir y dice, recordemos que el presidente Paz también fue parte del Poder Legislativo los pasados 20 años. Y nos escribe David Sibila Álvarez y nos dice, ante el desgaste evidente del modelo de los últimos 20 años y la tremenda crisis que atraviesa la gestión actual, empiezan a aparecer convocatorias de asambleístas y exdirigentes locales que intentan articular encuentros para una agenda nacional alternativa. Tomando en cuenta que la población real está cansada del odio político y solo exige certidumbre, ¿ve usted condiciones reales para que el país construya un espacio de consenso técnico y despolitizado, o estamos condenados a que cualquier intento de mediación sea fagocitado por el oportunismo de caudillos regionales? Doctor Rodríguez, le dejo con la palabra para que pueda reaccionar a nuestra audiencia. Sí, a ver, voy a procurar tocar varios de los puntos. El primero, el sector cocalero es sin duda un sector que ha tenido un protagonismo en los últimos 20 años y lo sigue teniendo por lo que se conoce a través de la prensa. Este sector también, a mi juicio, debe sumarse a estos espacios en los que se traten los problemas nacionales. El sector cocalero no solamente es aquel que está en el Chapare, sino en Yungas, y además el que tiene una relación con una actividad ilícita que es el narcotráfico. Yo creo que tienen que marcarse las diferencias notablemente. Hoy hay una tendencia a condenar eh, el tema de la producción de coca con el narcotráfico, lo cual es obvio, pero necesitan ellos mostrar la legitimidad de su actividad y separarla del narcotráfico. Y por eso tienen que ser partícipes de diálogos o actividad que promueva el gobierno o las regiones o los gobiernos subnacionales para dejar muy claro qué es narcotráfico y qué es producción de la coca legal. Estos 6 meses pueden ser criticados o destacados por lo bueno y malo que hizo el gobierno. Yo me sumo a las críticas de que hay lentitud en conocer estas medidas estructurales que se han venido anunciando una y otra vez, que estuvieron tal vez inicialmente compendiadas en un decreto que tuvieron que derogar o en una ley que tuvieron que abrogar. Hay mucho por delante para el gobierno. Yo creo que tendrán que presentar mañana, que es el anuncio para este Consejo Económico y Social, que hay que desearle lo mejor, pero ojalá aparezcan los proyectos. Es necesario que la ciudadanía conozca el rumbo que va a tener el Estado y que conducirá el gobierno en materia de los recursos naturales, la promoción de la inversión, en materia de hidrocarburos, minería, etcétera, pero hasta hoy es un área gris que no se conoce. Yo en esto agregaría la fundamental importancia de una reforma estructural del sistema judicial. Bolivia no puede no tener un sistema de justicia en pie, menos uno que favorece con cuestionamientos a determinados sectores políticos o se convierta en un instrumento de escarmiento político al pasado inmediato. Yo vuelvo a recomendar, así lo hice antes de la elección año pasado, para que los líderes políticos suscriban de que la reforma de justicia es una reforma de Estado, es estructural y no es del gobierno, ni del Tribunal Supremo, ni de ningún personaje. Es del Estado y merece ser una política pública que incluya mecanismos de justicia transicional. Esa es mi recomendación.
Yo soy también crítico a varias decisiones que puedan haber tomado en estos últimos 6 meses y que hay tiempo de enmendar. El gobierno puede equivocarse, pero puede enmendarlas. Hay también algunas que pueden haber favorecido a sectores como los empresariales, pero también esta mañana leía el periódico, son aquellas que han generado unas ventajas cuestionables al sector de la minería aurífera, como el perdón a sus cuentas por aportes a la caja de salud o la posibilidad de que puedan acceder a nuevas concesiones en áreas reservadas para Comibol, etcétera, al fragor de llegar a acuerdos. Cualquier gobierno puede equivocarse, de hecho lo hace, pero también está en la obligación de enmendar y reconducir, y esa es la virtud posiblemente de acercarse a los sectores sociales o a lo que dice la opinión pública para rectificar. El gobierno que mejor rectifica posiblemente es el gobierno que pueda tener mejor posibilidad de menor confrontación. Los últimos 20 años han sido complejos, difíciles. Yo hace un momento anotaba que ha tenido 3 etapas con 3 presidentes y habrá tiempo para ir enmendando o ajustando y haciendo justicia cuando corresponda. Pero yo no soy necesariamente afecto de que se vuelva una narrativa o un cliché donde se ponga todo lo malo a los últimos 20 años, porque no tenemos 20, tenemos 200 años de vida republicana y posiblemente podemos encontrar tiempos muchísimo peores o mejores. Yo creo que no está tanto en mirar el retrovisor, sino mirar el camino que tenemos por delante. La agenda que pueda prepararse para un diálogo fructífero tiene que ser genuina y libre de las tentaciones y los odios que hoy están a flor de piel. Cuando digo tentaciones, quiero recordar que en estas crisis muchas veces surgen las posibilidades de acceder al poder, ¿no? Acariciar la sucesión o acariciar una nueva elección para tener posibilidades. Yo creo que la Constitución, la patria, el sentido de bien común exige más que eso. Una crisis no puede despertar ambiciones personales ni partidarias, tiene que poner a prueba el sentimiento de contribuir a que superemos la crisis, tengamos una tregua, podamos vivir en paz y luego trabajar en las condiciones para tener una mejor administración, una gestión y si es el caso, llegar a un referendo revocatorio para, así como elegimos, podamos decirle al presidente o a la autoridad de quien se trate, decirle, bueno, hasta aquí llegó usted, pero eso no es a la fuerza, eso es mediante el voto y en paz, ¿no? La Constitución ha sido sabia para poner las condiciones para elegir a nuestros gobernantes y a nuestros representantes, pero también sabia para decir que el pueblo puede definir por voto de que se vayan, pero eso es con voto por referéndum y en determinado plazo, no es ahora y a patadas. No es a la mala, no es a la mala. Doctor, podríamos seguir hablando con usted de todos los temas, pero el tiempo se nos ha acabado. Le agradecemos muchísimo por la deferencia con Sin Maquillaje con Mary Vaca y sobre todo por esas palabras que nos invitan básicamente a entendernos y a dialogar. Muy amable, doctor. Gracias, Mary, y a tu audiencia. Un saludo a todos. Muy bien, amigas y amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, por favor compartan esta entrevista. Me parece importante escucharla, como nos parece importante que nos escuchemos entre bolivianos. Ese es el punto, me parece más importante que nos queda después de este diálogo. Estamos en YouTube, no se olviden, también ahí somos Sin Maquillaje con Mary Vaca. No se olviden seguirnos, darnos like y por supuesto suscribirse a este canal para que cada vez que subamos un nuevo video, hagamos una nueva transmisión,
transmisión, a ustedes les llegue el mensaje a través de la campanita del YouTube. Bueno, enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo, agradecida con nuestro equipo técnico que está llegando al estudio pese a los inconvenientes, y vamos a tratar de que esto siga así para que no se note esta situación de anormalidad en la que estamos viviendo en la ciudad de La Paz. Les agradecemos, conmigo será hasta mañana. Chao, chao.